La charla está enfocada principalmente en el tema de las metodologías ágiles. Ahorita tuvieron una charla donde hablaron de que no se usaba la palabra metodología, sino framework, pero eso es interesante pero discutible, porque igual la palabra metodología existe por algo y hay ciertos enfoques que requieren que sean metodologías. Lo menciono como metodología porque igual es lo tradicional también, la gente las conoce principalmente como metodologías, pero sí hay que hacer el recorderis de que no todo el tema de agilismo gira en torno a metodologías, sino que también existen los frameworks. Y de lo tradicional a lo ágil, porque vamos a hacer la transición desde lo que son las metodologías tradicionales y luego ya que ustedes conocen un poquito lo que es el agilismo. Vamos a hacer el recorrido para que ustedes entiendan de qué se trata, porque eso es algo fundamental y es algo que ustedes sí o sí tienen que conocerlo. Ustedes de pronto se van a enfocar más en lo ágil porque son las nuevas tendencias, pero puede que en algún momento de sus vidas les toque trabajar con lo tradicional. O puede que lleguen a instancias donde tengan un híbrido entre los dos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Entonces, bueno, mi nombre es César Henao, pues si estuvieron en la charla, pues ya me conocen, soy ingeniero de sistema de computación, ya pues ver con toda, digamos, la trayectoria y los estudios y todo eso, pero un primer mensaje acá. Yo la verdad puedo decir que tengo muchos estudios, he estudiado muchas cosas, soy gomoso, soy ñoño, pero realmente lo que lo hace usted profesional no van a ser los títulos, para que lo tengan en cuenta. Porque ustedes aquí pueden estar sentados, se pueden estar estudiando, hacer su carrera, su profesión, pero si ustedes no se creen la carrera y si ustedes no profundizan de forma autónoma y si ustedes no crecen de verdad como profesionales, esa cantidad de títulos simplemente son papeles que se mencionan en ese tipo de eventos, pero de usted depende que darle el valor y la importancia real. Soy ingeniero de sistema de computación, soy tecnólogo del SENA en desarrollo de software y pues también ustedes ven que tengo mi cosito de grabación, mi cámara, mi micrófono, todo, porque tengo un canal en YouTube y ya les compartí pues que es el canal y que ahí comparto contenido y pues probablemente suba esta charla. ¿De aquí cuántos ya están suscritos? Los que no se pueden retirar, mentira, no. La idea es que suscriban, muchachos. Listo. Igual ahorita les dejo. A mí para venir acá me prometieron 1000 suscriptores nuevos. Como ustedes no conocen de lleno, de pronto sí lo habrán escuchado, pero no es algo que sea muy afín a ustedes o de pronto ustedes no han tenido que dedicarle el tiempo suficiente al asunto, vamos a hacer como ese recorrido en la parte de software. Ustedes deben ser conscientes, si hablamos de software, y eso lo mencioné en la charla del lunes, de que el software es un proceso que se realiza tratando de simular lo que es el mundo real hacia el mundo computacional. Si nosotros vamos a hablar del proceso de desarrollo de software en el que yo construyo un sistema de información, construyo una aplicación móvil o hago cualquier tipo de software, voy a hacer un proceso similar a como lo hago construyendo una silla o construyendo cualquier producto. Y el ejemplo de la silla lo puse el lunes. Aquí está un poquito más gráfico. Entonces, nosotros vamos a tener una silla que requiere ciertas etapas para su construcción. Primero vamos a tener ese planteamiento del problema de qué es lo que yo quiero construir con la silla. ¿Qué tipo de silla es lo que voy a construir? ¿Quién me solicitó la silla? ¿Para qué usuarios va a ser la silla? ¿Qué material voy a tener? Entonces, eso es algo fundamental en esa primera etapa. Y luego voy a hacer el análisis para empezar a aterrizar todo el proceso para pasar a distintas etapas de planeación, de diseño, tengo que hacer los bocetos de la silla, el tema gráfico, tengo que identificar los materiales, hasta la construcción de la misma y posterior entrega al cliente. Entonces, en la gráfica se muestra eso. Mire que allí habla de requerimientos, ahorita se mencionan los requerimientos, ya saben lo que son los requerimientos. Ahí también hay un tema que hace parte de lo que hablamos ahora, de que uno está en constante actualización. El tema de requisitos y requerimientos se da principalmente por la traducción y es cierto, pero también se empieza a discriminar un poquito y diferenciar qué es un requerimiento y qué es un requisito. De entrada, un requerimiento viene siendo la solicitud del cliente, lo que el cliente quiere que se haga, y un requisito viene siendo lo que el sistema debe hacer, para que tengamos también clara esa diferenciación. En últimas, ambos son lo mismo, ¿sí? Ustedes pueden trabajar los dos hablándolo como requerimiento, requisito, y pueden pensar que es igual, pero la diferencia es muy sutil. Entonces yo puedo decir, yo soy el cliente y quiero que me construyan un sistema para poder registrar la información de mis usuarios. Es el requerimiento del cliente. El requerimiento del cliente es un sistema que registra la información de los usuarios. El requisito es el sistema deberá permitir el registro de usuarios. Entonces básicamente es lo mismo. Uno es lo que el cliente pide y el otro es lo que el sistema debe hacer para satisfacer ese requerimiento. ¿Estamos claros ahí? ¿Listo? Entonces, aquí se habla básicamente de eso, de que el software se construye igual que cualquier otro elemento, otro producto, se aplica un proceso de producción y está formado por un conjunto de actividades y resultados que generan básicamente ese software. Y todas esas etapas que ustedes ven allá en la imagen, pues en la sillita, giran en torno a un planteamiento de problema inicial, análisis, diseño, implementación, pruebas, depuración, entrega y salida a producción. Como ustedes ya vieron en la charla del lunes, ese proceso lo van a coger de una, porque ya lo vienen
familiarizados. Dentro de ese ciclo de vida del software que ustedes ya conocieron el lunes, tenemos las fases del ciclo, donde está el planteamiento del problema, análisis, implementación, pruebas, depuración, entrega y mantenimiento. También incluye una serie de modelos y una serie de metodologías que van a abarcar cómo trabajamos con ese ciclo de vida del software. ¿Ya saben ustedes cuáles son los modelos del ciclo de vida? ¿Han escuchado sobre el modelo en cascada, modelo iterativo? Entonces, esos son los modelos. Entonces, ya hablamos del ciclo de vida del software, ¿cierto? Y entonces ahora les estoy diciendo que para usted poder trabajar con ese ciclo de vida del software existen unos modelos y metodologías. Ahorita les hablaron de metodologías ágiles, hablaron un poquito de Scrum. Eso es una de las metodologías o los frameworks que nos van a ayudar a construir nuestro software. ¿Listo? ¿Cómo? Dándonos unas indicaciones, unos pasos, unas herramientas para llegar a ese fin. Los modelos como tal son enfoques y procesos que los equipos de desarrollo, las empresas, utilizan para gestionar el ciclo de vida del software. Y existen muchos. Hay categorías de ciclo de vida que serían el modelo en cascada, está el modelo iterativo, está el modelo en B, está el modelo incremental. Hay muchos modelos que nos dicen, venga, ¿cómo vamos a atacar ese problema de software? Si yo me voy para el modelo en cascada, él dice que hay una serie de etapas del planteamiento, análisis, diseño, implementación, pruebas, y lo voy a hacer en cascada. Es decir, de aquí paso acá, cuando ya tengo esto garantizado, paso acá y así sucesivamente. Mientras que, por ejemplo, el modelo en B dice, listo, desde acá arranco con los requerimientos, pero a la vez puedo estar validando el sistema. Y así sucesivamente, él me va a indicar cómo debo atacar de forma efectiva ese ciclo de vida del software, dependiendo del enfoque. Porque entonces yo no voy a aplicar todos los modelos. Yo podría elegir solamente este y no trabajar con los demás. Pero de ustedes depende esa toma de decisiones. A medida que van avanzando, van adquiriendo los conocimientos o pues ya si van a dirigir un proyecto, pues dependerá pues cómo lo van a atacar. Es el cascada, donde están las diferentes etapas del ciclo de vida del software. Y algo que tiene esto, que es como esa justificación del por qué surgen luego las metodologías ágiles, es que estamos muy amarrados a las diferentes etapas. Yo llego a un planteamiento del problema, luego hago un análisis y no puedo pasar al diseño si no tengo claro el análisis. Si me faltan cosas del análisis, yo no puedo continuar con el diseño. Igual, yo no puedo brincarme del análisis a la implementación porque no he hecho el diseño. Y yo no puedo llegar a hacer pruebas si nunca implementé, es decir, nunca construí el software. Entonces, hay unas etapas muy arraigadas que esos modelos me dicen que debo suplir, que debo trabajar. Lo que les decía el modelo en B, mire que hay una etapa donde está la parte de requisitos que viene siendo la parte de análisis, donde se validan los requisitos y se valida el sistema, luego hago el diseño, verifico el diseño y verifico el sistema y así sucesivamente voy atacando la serie de etapas. Este es el modelo iterativo y este ya nos brinda un poquito más el acercamiento hacia la parte de ágil, hacia el agilismo, porque yo ya tengo acá el enfoque de construir el sistema basado en iteraciones, donde yo primero, digamos que saco un módulo de mi software, digo voy a hacer el módulo facturación, a ese módulo le aplico todas las etapas del ciclo de vida, o sea, le hago un análisis, un diseño, unas pruebas, todo a ese módulo y luego paso a la siguiente iteración con otro módulo y al final tengo un sistema funcional donde estoy sacando diferentes versiones o diferentes productos que luego se va a volver un producto completo. Pero son simplemente algunos ejemplos de cómo puedo atacar ese proceso. Ya hablamos de los modelos y mencionamos también las metodologías. Resulta que las metodologías son elementos que se enfocan en mucho detalle a procesos asociados a planificar y controlar el cómo vamos a construir ese software. ¿Listo? Entonces, esas metodologías me van a decir, listo, es que hay unos requerimientos. Es que con esos requerimientos usted va a empezar a sacar unos diseños, usted va a sacar unos casos de uso, usted va a sacar unos diagramas. Luego esos diagramas se le entregan a tal rol. Ese rol tiene que hacer esto y aquello. Y esa metodología le va a indicar a usted cómo debería actuar. La metodología usted le va a decir, venga, use tal modelo. O elija usted qué modelo va a utilizar. Y sobre lo que vaya haciendo, eso le va a generar unos documentos y esos documentos son el insumo para la siguiente etapa. Y así sucesivamente. Estas metodologías le van a dar a usted esa guía de cómo trabajar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos elementos que giran en torno mucho a cómo aterrizo el proyecto de una forma muy exhaustiva. Es decir, se debe realizar un análisis muy detallado y unas cosas muy marcadas antes de pasar a la siguiente etapa según el modelo de ciclo de vida que yo coja. Pero las metodologías tradicionales me están diciendo que tradicionalmente así es como deberían ser las cosas. ¿Listo? Estos elementos que están acá son marcos de trabajo, ¿cierto? Ahí ya pasamos al concepto de marco de trabajo. ¿Qué es un marco de trabajo saliéndonos de la metodología? Ahorita lo explico la profe. Pero un marco de trabajo viene siendo como un conjunto también de herramientas, un conjunto de buenas prácticas, de procesos ya estandarizados establecidos que me dan unos lineamientos para que yo lo pueda adoptar a mi proyecto. Entonces entran marcos de trabajo desde el lado tradicional que me están dando una serie de elementos también de cómo yo podría atacar la construcción de mi software. La más representativa o la que yo conozco principalmente viene siendo el RUP, que es el Rational Unified Process, que es ese referente a lo tradicional.
que me dice cómo debería hacer las cosas. Revisemos este cuadrito, muchachos del RUP. Este cuadrito tiene unas disciplinas y tiene unas fases. Si ustedes analizan, mire que aquí habla que hay un modelo de negocio, hay unos requerimientos, hay un análisis, diseño, implementación, pruebas, entrega, que palabras más, palabras menos, es ese ciclo de vida del software. Y vemos las fases de inicio, elaboración, construcción y transición. Y ustedes ven las barriguitas de ese diagrama. Entonces usted puede ver que el modelo de negocio tiene su pico más alto, ¿en dónde? La fase de inicio. ¿Por qué? Porque estoy modelando el negocio. Yo no voy a poner el pico más alto en la fase de construcción si apenas estoy modelando. Mientras que ustedes ven, por ejemplo, la implementación, que es la fase de desarrollo, mire que el pico arranca a crecer o la barriguita en la elaboración, continúa con la construcción y cuando llega a la transición empieza a decaer. ¿Por qué? Porque este RUP me está dando ya ahí los lineamientos y las etapas de cómo yo debería estar trabajando el proyecto y en qué etapa correspondiente. Y obviamente no hay iteraciones, yo puedo adaptar y puedo también tomar la decisión de cómo voy a atacar el proyecto. Yo puedo atacar o trabajar con RUP y cascada, o puedo trabajar con RUP y modelo iterativo, porque el framework permite esa flexibilidad. Pero va muy de la mano de lo tradicional porque me dice de una forma muy cuadriculada qué documentos necesito, qué etapas voy a trabajar. Y si usted no cumple bien con eso, probablemente su software no sea de calidad o probablemente no esté dando satisfacción a la metodología elegida. Ahora, algo que es maluquito de lo tradicional es que requiere mucha documentación. Yo no sé ustedes si trabajan documentos dentro del proceso de software. ¿Qué documentos trabajan? Historias de usuario, que va muy de la mano de la parte ágil, funcionales, casos de uso, que va muy de la mano del tema tradicional. O sea que ustedes también trabajan un híbrido como nosotros. En el SENA nosotros trabajamos de híbrido porque somos conscientes de que la industria pide los dos perfiles. Pero entonces, por ejemplo, si hacemos como esa revisión, estos son como los tipos de documentos o artefactos requeridos en un modelo tradicional. Ese modelo tradicional, hablamos de que lo vamos a atacar mediante RUP, mediante un modelo en cascada, por ejemplo, requiere gestión de proyectos, requiere administración de la configuración, aspectos legales, requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, ataca todo el ciclo de vida del software y ustedes ya ven, ¿qué documentos requiero para gestión de proyectos? Plan de proyectos, informe de estado del proyecto, acta de reunión. ¿Qué necesito para diseño? Explicación de diseño, diseño detallado. ¿Qué necesito para las pruebas? Plan de pruebas, casos de prueba, ejecución de los casos de prueba. Y así sucesivamente, él me dice una cantidad de artefactos que yo debo que trabajar para poder decir, listo, el software está completo y el software cumple. Y esos artefactos no son solamente para mí como desarrollador, no son solamente para mi equipo de desarrollo. Si ustedes quieren montar empresa a futuro, montar una startup o algo, tienen que ser conscientes de que puede que participen en licitaciones públicas. Entonces, digamos que el Estado dice, hey, vamos a desarrollar la N fase del RUNS, Registro Único Nacional de Tránsito, donde todos los que compran un vehículo tienen que ir a registrarse allá. En la empresa en la que yo trabajé antes, trabajaban una de esas fases para ese proyecto, porque se hacía software para el Estado. Para que esa empresa pueda, digamos que tener el derecho de construir el RUNS o la versión del RUN, tiene que participar en licitaciones. Y parte de los requisitos de las licitaciones es que entreguen documentación. Entonces, esos documentos son obligatorios para el proceso. Entonces, a veces nos da pereza documentar, pero hay una razón de ser. ¿Listo? ¿Qué quiero que tengamos en cuenta acá? Que hay 23. Por lo menos, total de elementos de los que se cuentan ahí son 23. Ahorita vamos a hacer la comparativa con el agilismo, que se reduce un poquito. Y eso que es 23 es los que yo puse ahí. Pero si nos vamos bien, un poquito más cuadriculados, el RUP, por ejemplo, tira un documento que se llama el documento de visión, documento de arquitectura, documento de diseño, documentos que aquí no estoy mencionando, pronto el de diseño sí, o sea que puede que se me pasen por alto varios documentos. Simplemente puse la generalidad, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Next. Ahora, ¿qué hace la metodología ágil o qué es una metodología ágil? Y aquí sí quiero como que analicemos muy bien comparado con lo que la ingeniera ahorita mencionó, de que ya no se dice metodologías, sino el tema de frameworks. Yo sigo defendiendo el tema de metodología para cierto contexto. Y es lo siguiente, las metodologías ágiles se enfocan en procesos incrementales con entregas funcionales que buscan aumentar la confianza de los clientes al vincularlos al proceso mediante cooperación entre estos y el equipo de trabajo. ¿Qué significa eso? En la metodología tradicional y haciendo uso de los frameworks tradicionales, normalmente no se vinculaba al cliente de la forma que debería ser. El cliente está ahí, el cliente es el que paga, el cliente que me dice qué hay que hacer y ya. Se hacía todo el proceso de desarrollo y solo hasta el final se le decía al cliente, eso es lo que usted quería. Y entonces eso ocasionó que hubiera muchos problemas. Ahí nació algo que llama la crisis del software, donde la gente no confiaba en el software, las empresas perdían credibilidad porque le entregaban un software que no era lo que el cliente quería. Y entonces ahí va muy de la mano el tema de calidad que vieron ahorita. Entonces, claro, como el proceso de desarrollo era tan cuadriculado
y no hay cabida para el cliente acá, no se le tenía en cuenta, se hacía como los desarrolladores pensaban y luego se entregaba y no era lo que el cliente quería. Entonces eso generó problemas y eso generó problemas que un grupo de personas expertas en el área se reunieron y generaron lo que llaman manifiesto ágil. Y ese manifiesto ágil lo que busca es tratar de solucionar los problemas que lo tradicional nos dejó. Entonces, eso de que el cliente recibía algo que no era lo que él quería, se trata de corregir en el manifiesto ágil. Por eso aquí habla de que buscan aumentar la confianza de los clientes al vincularlos al proceso mediante cooperación entre estos. Entonces, eso es lo que hace la metodología ágil. Reducir procesos de documentación, que era también un problema que lo tradicional nos dejaba. Facilita la adaptación y control de cambios. Lo tradicional hacer unos procesos tan cuadriculados donde yo no puedo pasar de aquí hasta aquí sin haber terminado lo anterior, lo que hacía era que fuera muy complicado el control de cambios. El agilismo busca reducir eso. Y hay algunas metodologías representativas y algunas de esas metodologías son framework, como en el caso de Scrum, pero también tenemos XP. También tenemos TDD, también tenemos Iconix, donde unas son framework y otras son metodologías y ahorita vamos a ver por qué. Iconix, por ejemplo, es una metodología que se encuentra como punto intermedio entre lo tradicional y lo ágil. ¿Por qué? Porque Iconix involucra elementos de lo tradicional. Involucra casos de uso, involucra UML, involucra diseño, involucra muchos diagramas, involucra pruebas que no tienen que ver con lo tradicional solamente, pero hay unas cosas muy estructuradas donde le dicen a usted, venga, debe hacerlo así. Entonces, por eso está la parte tradicional, pero también se mete por la parte de agilismo, ya que a diferencia de metodologías tradicionales que son muy estructuradas, este proceso no es tan rígido y no es tan formal, o sea que yo lo puedo adaptar, ¿listo? Pero eso es uno que ustedes también deberían conocer. Otro es Extreme Programming. XP es una metodología ágil que lo que busca es centrarse en la calidad del software que estamos construyendo. ¿Mediante qué? Mediante una serie de etapas que le están diciendo a usted, venga, debería hacerlo así. Por ejemplo, se promueve la iteración frecuente, o sea que usted constantemente codifique, vaya entregando, vaya haciendo pruebas y vaya soltando fragmentos de su sistema. Comunicación continua, simplicidad en código y que se enfoquen básicamente en los requisitos y los cambios rápidos que puedan tener. Y además eso tiene una particularidad muy interesante o algo que es muy representativo de XP. Vista, empieza por Pair y termina en Programming. ¿Qué es? ¿Quién? Pair Programming, excelente. Programación en parejas, muchachos. La programación en parejas es un referente importante de XP. ¿Qué significa eso? Pues lo que suena. Hay un desarrollo y usted puede sentarse con su compañero a programar. Los dos programan en un mismo computador. Y se dicen, ¿pero por qué? Eso no es productivo. Pero haciendo revisión, sí es productivo porque dos cabezas piensan mejor que uno. Entonces usted está codificando y el otro está ayudándole a codificar. Usted no ve un error que este sí vio y este le ayuda a corregir su código y luego intercambian roles. Y es una estrategia que se utiliza mucho en programación. TDD, por ejemplo, es una metodología también, una práctica de desarrollo y para mí también es un framework. No estoy seguro si es un framework o no porque también a medida que este tipo de metodologías van creciendo y se van estructurando, pasan a ser metodologías a framework. Pero, por ejemplo, el TDD, ¿ya lo habían escuchado? Ahorita hablamos del ciclo de vida del software, donde teníamos la fase de análisis, diseño, implementación y pruebas. Y yo les dije que ustedes no podían pasar de un análisis a unas pruebas sin haber hecho la codificación. Esto rompe el paradigma, porque el TDD está basado en pruebas, es un desarrollo basado en pruebas. ¿Qué significa eso? Yo primero planeo las pruebas que le voy a hacer al software que no existe. Como yo ya sé, levantando la información con el cliente, ya saqué un análisis inicial donde el cliente quiere, por ejemplo, un inicio de sesión. Entonces yo voy a hacer unos casos de prueba para que cuando el desarrollador programe basado en los casos de prueba que yo ya definí. Y obviamente luego involucra otra serie de pruebas. Pruebas ya de regresión, pruebas funcionales, pruebas unitarias. Obviamente involucra muchas cosas, pero desde el principio yo tengo que pensar como el usuario que lo va a utilizar. ¿Cómo garantizo que el usuario esté satisfecho con el software? Y básicamente es pensando en pruebas. ¿Listo? Entonces es otra de las metodologías ágiles que existen porque no hay solamente una. Scrum es la más representativa. Ese es el framework porque ahí sí ya mucha gente dice, no, es que no es una metodología, es un framework, un marco de trabajo. Y totalmente de acuerdo. Scrum es más que una metodología, es un framework, ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente este diagramita es Scrum. En ese diagramita se muestra usted cómo puede abordar un proyecto y no solamente un proyecto de software, sino también proyectos de cualquier índole. Si ustedes quieren irse para el río, pueden utilizar Scrum y planear el viaje al río perfectamente. ¿Por qué? Porque él tiene esa estructura ya tan definida y como es un framework, es de fácil adaptación, entre comillas, y es flexible hacia donde se lo quiere implementar. Ahorita vamos a analizar cómo funciona, pero mire que él involucra clientes o los stakeholders, los involucrados,
y hay una serie de fases definidas que ya nos dicen cómo debemos hacerlo, que va a facilitar bastante el proceso. Así como spoiler, nosotros lo hemos implementado en formación y en 3 meses, menos de 3 meses, hemos sacado un software completo, con documentación, funcionalidades listas, con bases de datos, todo montado en menos de 3 meses. Obviamente un trabajo fuerte, pero lo hemos logrado implementando Scrum. Ahora miremos esto, los documentos de artefactos requeridos. Ustedes pillen. Esto tiene que ver con el agilismo. Ahorita, ¿cuántos fue que sacamos de lo tradicional? 23. Aquí, con cuenta de alegre son 15. Obviamente, este ya es un poquito más condensado y ya tiene que ver con documentos un poquito más definidos según la metodología. En los anteriores, que eran 23, posiblemente eran más, porque simplemente estaban poniendo como los tipos de documentos que pueden abarcar. Pero el documento de visión que cierto framework me dice que debo tener, yo no lo enumeré allá. Aquí, como estamos hablando principalmente de Scrum, hay unos documentos definidos, estandarizados, que sí son los que normalmente trabajan. Pero miren que también involucra ese ciclo de vida del software que hablamos ahorita. Ahí está involucrado. Tenemos requisitos, tenemos planificación, desarrollo, prueba, retrospectiva, tenemos todos. ¿Qué tienen allá? Lo que mencionaron ahorita aquí, historias de usuario. Existe también el tema de las épicas, hay criterios de aceptación. Y eso que los criterios de aceptación hacen parte de la historia de usuario, o sea que yo le pondría 14. Está el Product Backlog, Sprint Backlog, Release Plan, básicamente unos artefactos que son propios de la metodología. Pregunta, ¿es necesario realizar un cambio, una transición en lo tradicional a lo ágil? No me respondan todavía, pero piensen si sería necesario o no sería necesario. Como cuando hablamos del software, si es opcional, ideal o esencial. Entonces también, al final miramos si es verdad. ¿Cuáles son los retos del desarrollo tradicional? Los retos básicamente eran en torno a lo que le mencioné ahorita. El cliente posiblemente, cuando le entregaban el software, no era lo que él quería. Los métodos tradicionales normalmente van muy enmarcados hacia procesos que son muy grandes y llenos de mucha documentación. El método ágil lo que busca es precisamente agilizar esos procesos. Lo que busca es precisamente adaptarnos a las nuevas tendencias para hacer mucho más rápido las cosas. Esta mañana también hubo una charla de programación reactiva, que lo que buscaba era rapidez. Esto busca también rapidez. Rapidez sin perder la calidad, obviamente. Listo, que también es importante que lo tengan en cuenta ahí. Ahora, ¿por qué es importante ese cambio? Porque tenemos que adaptarnos a los mercados dinámicos. Porque hay que satisfacer las necesidades del cliente. Porque los enfoques ágiles van a permitir la flexibilidad que estamos mencionando desde hace rato. Hay mercados competitivos, hay desarrollo de productos mucho más rápido, mucho más adaptables y hay una introducción del manifiesto ágil que da respuesta básicamente a los problemas que lo tradicional dejaba. Y esto es lo principal del manifiesto ágil. Y habla acá y se ve que hay una balanza. ¿Por qué hay una balanza? Porque lo que está a este ladito tiene que tener mucho más peso que lo que está allá. Porque lo que está allá es lo que intenta solucionarse de lo que nos deja lo tradicional. Entonces, ¿cómo leemos eso? El manifiesto ágil nos dice que debe haber más apoyo o más cuidado entre los individuos e interacciones sobre los procesos y las herramientas. ¿Qué quiere decir? Con lo tradicional, uno se centraba mucho en el proceso, es que tiene que ser así. No, venga, preguntémosle al cliente. No, es que tenemos que hacerlo así porque el cliente nos va a cambiar las cosas. No, es que eso no hace parte del contrato. Entonces, se le da mucho más peso en lo tradicional a dejar al cliente a un ladito y centrarnos en la parte de ingeniería. Aquí no. Aquí se centra mucho en cómo los individuos interactúan entre sí, cómo el equipo de desarrollo, cómo el cliente involucra sobre las herramientas y el framework y todo lo que estén trabajando. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. No quiere decir que la documentación no sea importante, sí es importante, pero prima más que el software sirva, porque si usted a un cliente le entrega una cantidad de manuales, pero el software no funciona, pero no tiene nada. En cambio, si usted le entrega el software funcionando y no le entrega los manuales, el cliente le puede dar una espera, ¿cierto? Entonces, también para que tengan en cuenta eso. Ya hablamos de la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Lo que mencioné ahorita, no es que eso no está dentro del contrato. No importa. No importa porque hay que buscar que el cliente haga parte de mi equipo de trabajo. Y la respuesta ante el cambio sobre el seguimiento de un plan. Todo lo mismo. Ya dijimos que esto facilita mucho el control de cambios. Podemos tener flexibles en esa toma de decisiones porque eso es lo que el agilismo y el manifiesto ágil nos brindan. Sin embargo, estos no son todos los principios. Hay 12 principios que involucran eso que salió como resultado de la reunión del manifiesto ágil. Y aquí habla de satisfacción con el cliente, que lo trabajamos ahorita, aceptación de cambios, entrega frecuente, colaboración constante, equipos motivados. Eso es fundamental. Es fundamental que ustedes dentro de un equipo, una empresa, estén motivados. ¿Para qué? Para que rindan de la mejor manera. Y así sucesivamente hay muchos principios que lo que busca el agilismo es que se puedan implementar. Si se garantiza que esto se cumpla, entonces vamos a tener un producto de calidad porque el equipo está en pro del objetivo del proceso. ¿Listo? La pregunta, entonces, ¿qué es Scrum? Hemos hablado de metodología, ya hablamos de framework,
aunque ustedes ya saben la respuesta, ¿es framework o metodología? Framework. Entonces, ¿qué es una metodología? Para la pregunta que hizo el compañero hace ratico, que no tenía claro cuál es la diferencia entre los dos. Entonces yo la tenía acá. La metodología es el conjunto de procesos, procedimientos y técnicas y o herramientas que brindan una guía para el cumplimiento de metas o objetivos. Y el framework es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas, herramientas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. Entonces son muy parecidos los conceptos y por eso se tiende a confundir. Pero realmente el framework es algo mucho más grande que no nos va a decir es que usted tiene que hacerlo así como las metodologías sí nos dicen, sino que él dice, es una referencia, usted lo puede hacer así, pero yo soy libre de adaptarme y de ser flexible en su implementación. ¿Listo? Ahí está la diferencia sutil. En el caso de Scrum, es común que se considere como una de las metodologías ágiles para desarrollar productos y servicios, precisamente porque tiene definidos unos principios, tiene definidos unos criterios, tiene definidos unos roles, pero realmente por el impacto y por la estructura y la flexibilidad que me brinda, es un marco de trabajo. Y aquí en el punto final, para redondear la respuesta al compañero, las metodologías ágiles son enfoques y filosofías para el desarrollo de software. Los frameworks son estructuras y herramientas que ayudan a implementar esas metodologías. Resulta que Scrum es un framework que me ayuda a implementar el agilismo, porque el agilismo ya está definido. En esa parte del manifiesto ágil me dice cómo es el agilismo y framework como Scrum me dice, venga, tengo esta serie de reglas que usted puede implementar para darle vida a el concepto y a la filosofía de lo ágil. ¿Estamos claros ahí? ¿Seguros? ¿Dudas? Ahora, ¿de dónde sale ese tema de Scrum? Ustedes pueden descargar perfectamente la guía de Scrum, eso es público, está en internet, está la guía también en español y esa guía se actualizó en noviembre del 2020. Resulta que, como es tan aterrizada, los cambios que le hicieron fueron sencillos. No hay cambios tan grandes, cambios son como palabritas, como quien dice, como lo de ahora, ya no hablemos de habilidades blandas, hablemos de power skill. Son detallitos que tienen una razón de ser. En ese documento yo me lo leí y vi que la diferencia no era mucha. O sea, hablan como algunos principios básicos en tema de terminología, pero en sí el concepto de lo que es Scrum se mantiene. Ahora, ¿qué es Scrum? Es muy sencillo entender el concepto de Scrum. Lo difícil es implementarlo. Es un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos, no necesariamente software. Es un marco de trabajo en el que las personas pueden afrontar complejos problemas adaptativos y que a la vez tengan productos de máximo valor posible. Esto lo que busca es que ustedes puedan atacar un problema de software y empezar a jugar con él de forma iterativa. De modo que las iteraciones son los paso a paso que yo voy a hacer para construir al final mi producto completo. Y por eso dice que acá yo lo puedo abordar de forma adaptativa con entrega de productos de máximo valor posible, de forma productiva y de forma creativa. La forma creativa es por la misma manera en la que se usa Scrum. Es ligero, fácil de entender y extremadamente difícil de llegar a dominar. Como la propia filosofía de Scrum es que es adaptativo, hay una filosofía que hay que seguir. Si usted no la sigue bien o si usted de pronto no conoce cómo debe funcionar y se deja llevar por esa flexibilidad, puede que se enrede al momento de implementarlo. Porque hay elementos que uno dice, es que hay que hacerlo, porque Scrum me dice que lo haga así. Yo lo puedo adaptar y puedo jugar con esos elementos, pero hay que seguir también un lineamiento. ¿Qué elementos claves tenemos con el tema de Scrum? Hay un elemento clave que es el sprint. ¿Saben qué es el sprint? ¿Lo han escuchado? El sprint, el que está allá. El sprint es el corazón del Scrum. Es un bucle, es un ciclo, que es donde ocurre la magia. En el sprint yo voy a construir ese producto funcional. Y yo puedo tener un proyecto que se divida en 5 sprints. Entonces, en el primer sprint desarrollo un módulo, pero ese módulo no quedó ahí sin hacer nada, no, ese módulo sirve y ese módulo se le entrega al cliente y uno le dice al cliente, vea, úselo, pruébelo, cualquier cosa me avisa y mientras él está en esas, yo estoy construyendo el siguiente sprint, pero ese sprint va de la mano del anterior y es funcional. Entonces, cuando yo le entrego ese siguiente sprint al cliente, el cliente ya puede unificar los dos. Y entonces ya tiene 2 funcionalidades listas. Y el tercero es otra parte que va a ir armando como un rompecabezas el proyecto. Y entonces se habla de que al final, mire que dice product. Ese es un producto incremental. Es un producto potencialmente hecho. ¿Por qué? Porque me va a ir alimentando el software en general. Básicamente tiene elementos claves como los roles también. Los roles son 3, entonces también es sencillo de entender porque ya no tengo tantos roles. Si nos vamos a lo tradicional, existen muchos roles que son, no sé, analista, ingeniero de requisitos, y el tester, el QA, el developer, está el DBA, el gerente, bueno, están todos los roles tradicionales. Mientras que en Scrum tenemos 3 principales. Tenemos el Product Owner, el Scrum Master y el Team Development. Este es el dueño del proyecto, el dueño del producto. Esa es la representación del cliente para nosotros. Este Scrum Master no es el líder del proyecto, o sea, no es el jefe de todo, sino que es un líder
servil a beneficio pues del equipo de desarrollo. O sea que es la persona que conoce Scrum, que nos ayuda a entender Scrum y que nos ayuda a entender qué es lo que vamos a hacer en ese proyecto. Y el development básicamente es el equipo de desarrollo. Entonces tenemos esos tres. Ahora, los otros roles que hablamos del desarrollador, del tester, del QA, todo eso, todos están aquí involucrados. Entonces Scrum como metodología ágil para facilitar el entendimiento solamente nos va a dar 3 y nos va a resumir esos 20 roles que existen en solamente esos 3 de acá. Tenemos esos elementos de aquí que son algunos artefactos. Ustedes ahorita vieron que habían como 15 elementos. Esos 15 elementos están repartidos en esto. Tenemos el Product Backlog, que básicamente es una lista de tareas. Esa lista de tareas son el conjunto de requisitos o el conjunto de historias de usuario de lo que el sistema va a hacer. ¿Listo? Ya dependiendo de cómo ustedes lo vayan a abordar. Yo normalmente puedo sacar aquí el conjunto de requisitos y luego hago una reunión que es el Sprint Planning Meeting y genero el Sprint Backlog. ¿Qué es el Sprint Backlog? Es un subconjunto de estas tareas, son los requisitos que yo puedo transformar en historias de usuario perfectamente. O si yo ya tengo la historia de usuario acá, tengo 100 historias de usuario, entonces saco 10. Y en ese sprint trabajo solo esas 10. ¿Ya están dando cuenta cómo va funcionando el proceso? Aquí voy a empezar a tener la lista de todo lo que tengo que hacer. Hago una reunión y desgloso, priorizo. Y en el backlog defino qué es lo que hago en el sprint. Tengo esto que se llama el Daily Scrum, que básicamente es una reunión diaria, que es la que ustedes ven acá. Esta reunión diaria se hace en el sprint. Cuando yo estoy en ese proceso de trabajo diario, me puedo reunir con el equipo y hablo sobre lo que estoy haciendo. Ahorita vamos a ver un poquito más el detalle de eso, pero son reuniones donde se van a responder 3 preguntas básicas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Y qué voy a hacer mañana? Y hay una cuarta si quiere, ¿qué problemas encontré? Y eso lo van a conocer todos. ¿Por qué? Porque hay unos principios que ahorita vamos a ver y uno de ellos es el principio de transparencia, donde todo mi equipo sabe qué estoy haciendo yo, para qué, en caso de que necesito ayuda, me puedan ayudar, en caso de que se tienen que entregar la funcionalidad, lo que sea, todos sabemos qué estamos haciendo. Y todos entendemos cuál es el objetivo del sprint. El objetivo del sprint es básicamente qué es lo que yo quiero hacer con él. Como Scrum es flexible, usted puede adaptarlo. Si usted quiere, usted dice, venga, qué pereza tantas reuniones todos los días. Entonces el daily ya no se ha convertido en un daily. Solo puede hacer día por medio. ¿Por qué? Porque el Scrum lo permite. Pero debe estar. Entonces ahí es donde yo le digo que puede ser difícil implementar. Porque yo no voy a quitar 100% el daily. El daily hace parte de la filosofía de Scrum. Pero yo puedo decir, listo, lo voy a hacer día por medio. Si eso le sirve a su proyecto y es adaptativo, pues hágale. Entonces, para que tengan en cuenta que eso se puede adaptar ahí. Tengo un review que corresponde a una revisión del producto que ya hice al finalizar el sprint. Y tengo una retrospectiva que consiste en revisar cómo nos fue en todo el sprint. Sí, ahorita vamos a hacer un seguimiento a la imagen para que lo tengamos más claro. Pero básicamente esto es lo que compone entre roles y artefactos de lo que Scrum me brinda. ¿Todavía no están cabeceando? Listo, perfecto. Hagamos entonces el repaso de lo que yo acabo de mencionar. ¿Cómo funciona? Ustedes son un equipo de trabajo. Más adelante se menciona, pero el equipo de trabajo no puede ser mayor a 9 personas, para que lo tengan en cuenta. Hay proyectos que son 100 desarrolladores, no pueden hacer un solo Scrum. ¿Qué es lo que hacen? Se dividen por fases del proyecto, por módulos del proyecto y se sacan subgrupos o subconjuntos de desarrolladores o equipo de trabajo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la necesidad. ¿Y esa necesidad de dónde viene? De los clientes. Entonces vamos a escuchar a los clientes, los involucrados, los interesados y todos esos stakeholders, que son las personas interesadas en el proyecto, los involucrados, para determinar cuáles son las necesidades. Pero esas necesidades ellos no las van a contar a todos, a todo el equipo de trabajo, no, se las van a contar a alguien, al Product Owner. Este Product Owner, que es ese rol del lado del cliente. El Product Owner puede ser uno de ustedes. Supongamos que yo tengo una empresa de desarrollo y yo soy un miembro del equipo, yo puedo ser el Product Owner de X cliente. O sea que yo voy a ser la persona que vele por los intereses del cliente. O la empresa me puede poner un Product Owner. La empresa dice, no, entiéndanse con Felmabel. Es que Felmabel es nuestro Product Owner. Listo. Pero esta figura tiene que existir. Porque esta persona es la persona encargada de entregarnos toda esta lista de funcionalidades y elementos importantes para poder construir el software o brindar la solución. Cuando esta persona nos entrega la información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reunirnos con el Scrum Team. Y ese Scrum Team lo que hace es sacar el Sprint Planning Meeting. El Sprint Planning Meeting es básicamente la reunión donde desglosamos de estas 100 funcionalidades las primeras 10 en el Sprint Backlog que vamos a trabajar en el sprint como tal. Todos los días nos reunimos y preguntamos cómo vamos, qué hizo ayer, qué está haciendo hoy, qué va a hacer mañana, qué problema encontró, y cuando ya se acabó el proceso, que ese es un ciclo que puede durar entre 1 y 4 semanas, se entrega el producto, que es el producto potencialmente hecho. Y ese producto se revisa en el sprint review y nos damos cuenta si se cumplió o no se cumplió. ¿Listo? Luego se entrega al cliente
Y después de que ya lo entregamos, hacemos la retrospectiva. La retrospectiva es revisar cómo nos fue nuevamente en este ciclo. No, es que nos atrasamos. ¿Por qué nos atrasamos? Tuvimos tantos problemas. Listo, anotemos eso en una reunión, en el acta. Para que para el próximo sprint, esas observaciones o retroalimentación de cómo nos fue se corrijan. Pero siempre se entrega el producto, se revisa el cumplimiento y luego se habla de las acciones de mejora en el proceso, que es la retrospectiva. Y esto vuelve a empezar. ¿Cuántas veces va a empezar eso? ¿Se va a repetir? Las veces que se defina la cantidad de sprints. Si vamos a sacar 4 sprints, se va a repetir 4 veces. Pero ustedes lo que van a hacer acá es aplicar ese principio de divide y vencerás. Que usted va a coger el proyecto macro y lo va a empezar a dividir en fases y esas fases las van a traer por acá. Y a la final, cada módulo yo lo puedo trabajar con sprints y entonces ya tengo el módulo de usuarios, el siguiente sprint módulo de facturación, el siguiente sprint módulo de ventas, como quieran. Y al final de los 5 sprints ya tengo un producto funcional. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Hay que tener en cuenta que eso tiene 3 pilares: transparencia, inspección y adaptación. Por eso en la reunión diaria es con todo el equipo. Por eso todos dicen qué me pasó ayer, qué estoy haciendo hoy, qué voy a hacer mañana, para que todos sepan y se pueda inspeccionar lo que están haciendo. Y en caso de errores o mejoras, se puedan adaptar a esa situación de la persona. ¿Y cómo implementamos la inspección y la adaptación? Básicamente, en los diferentes momentos. La reunión de planificación del sprint, un sprint planning meeting donde inspeccionamos lo que hay que hacer y adaptamos según las prioridades y según la asignación. Se hace daily, se hace la revisión y se hace la retrospectiva. Entonces, en esos momentos que están en el gráfico es donde garantizamos esos pilares. Las funciones de Product Owner tienen que expresar claramente los elementos de la pila de producto, es decir, los elementos de Product Backlog tienen que estar claros y es el Product Owner el que me lo entrega a mí. Hay que ordenar los elementos, priorizarlos, hay que asegurar que es visible y transparente para todo el equipo y hay que asegurar que el equipo entiende lo que hay que hacer. Entonces, mire que es la responsabilidad de la persona que va a garantizar los elementos del cliente. El Scrum Master es el responsable de asegurar que el Scrum es entendido y llevado a cabo por el equipo de trabajo. Esto es una persona que va a ayudar a que personas externas entiendan qué es lo que se quiere hacer y que apliquen la filosofía del Scrum. ¿Qué hace el Development Team? El Development Team, que es el equipo de desarrolladores, consiste en todos los profesionales que van a hacer algo dentro del proyecto. Ahí está el tester, ahí está el QA, ahí está el de bases de datos, ahí están los desarrolladores. Inclusive el mismo Scrum Master puede ser parte del equipo de desarrollo. El Scrum Master puede ser una persona que no tenga labores técnicas, puede ser una persona que no desarrolle, pero si es una persona que desarrolla y quiere hacer desarrollo, puede ser parte del equipo de desarrollo. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Lo que ya hablamos ahorita en la gráfica se llaman básicamente eventos o ceremonias. ¿Qué eventos vamos a tener? Por ejemplo, eventos como el daily, eventos como el Sprint Planning Meeting, eventos como la reunión de retrospectiva, eventos como la reunión de revisión del producto, y eso se trabaja en forma de bloques, o sea, hay unos tiempos definidos para ellos. En la guía de Scrum está la explicación detallada de cuánto duran los eventos. Entonces dicen, es que un planning meeting debe durar entre 2 y 8 horas, dependiendo de la cantidad de funcionalidades y dependiendo del tamaño del sprint. Si es un sprint de 4 semanas, dura 8 horas, la reunión de planeación. Pero si es un sprint de una semana, dura 2 horas. Entonces eso es directamente proporcional a la duración del sprint, porque ese ciclo va a durar entre 1 y 4 semanas que ustedes lo planean. Entonces yo puedo decir, ese módulo está difícil. En la reunión de planeación vamos a determinar, no, listo, vamos a hacerlo en 2 semanas porque está difícil. O si está muy difícil, 4 semanas máximo, no se puede pasar de ahí. Si ustedes consideran que se tienen que pasar de 4 semanas, entonces ese objetivo del sprint tienen que dividirlo. Tienen que cortarlo para que no se pase tanto. ¿Listo? Y así sucesivamente, cada ceremonia tiene sus diferentes etapas. Ya hablamos del corazón del sprint, del Scrum, que son los sprints. Aquí básicamente se desglosa todo el detalle que ya mencioné. El Sprint Planning Meeting, que es la reunión. Mire que aquí se está hablando de eso. ¿Qué va a ser entregado? ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario? Y en la actualización de la guía del 2020, lo que se metió fue esto. ¿Por qué es valioso? ¿Qué se puede hacer en ese sprint? ¿Y cómo se realiza el trabajo elegido? Preguntas que el equipo tiene que responder para cumplir con el objetivo. Ese es el tema del daily y es lo que yo les mencionaba. ¿Qué se ha conseguido desde la última reunión? ¿Qué se hará antes de la próxima reunión? ¿Qué obstáculos se encuentran en el camino? ¿Listo? Entonces ya sabemos qué hice ayer, qué estoy haciendo hoy, qué voy a hacer mañana y qué problema encontré. La revisión del Sprint Review, revisamos el producto, también lo hablamos. Y la retrospectiva es la oportunidad de mejora, donde vamos a inspeccionarnos a nosotros mismos de en qué fallamos, qué estuvo bien, qué estuvo mal, para irlo ajustando a los próximos sprints. Los artefactos, pues ya lo mencionamos, Product Backlog, Sprint Backlog, aquí básicamente está todo el detalle. Lo tradicional versus lo ágil, para que empecemos a darnos cuenta de realmente si es importante hacer la transición o no. Aquí hay unas características donde tiene un enfoque, flexibilidad, participación del cliente, documentación, entrega del producto, manejo de riesgos, planificación, control de progreso y tiempos de desarrollo.
Etapas importantísimas para que usted considere cuando trabaja un proyecto, para que usted considere cómo va a abordarlo según la metodología. Decíamos hablar, por ejemplo, del manejo de riesgos. Una metodología tradicional como la cascada me dice que hay una dificultad para identificar y mitigar riesgos de forma temprana. Normalmente se identifican los riesgos en la marcha y eso es crítico para el proceso. Mientras que en Scrum hay una identificación continua de riesgos en cada sprint. Porque como cada sprint va a ser el desarrollo de un producto funcional, ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo relacionado y los riesgos asociados y el control de cambios en ese producto potencialmente hecho. Entonces, este cuadrito les ayuda a ustedes como a darse una cuenta de cómo está una versus la otra. Ahora, pregunta para ustedes, que es la pregunta final de ahorita. Entonces, ¿para qué lo tradicional, cierto? Si ya hablamos es de puras ventajas de lo ágil. Pero ustedes, ¿qué creen ahí? ¿Qué metodología elegirían para abordar un proyecto de software? La respuesta ahí es depende. Que es una respuesta que nos gusta muchas veces. Uno dice, pero depende, pero pues sí, depende. Porque es que no podemos decir que vamos a atacar un proyecto solo con agilismo cuando estamos obligados o cuando lo mejor va a ser tener un proceso muy estructurado. O no podemos atacar un proceso solo con lo tradicional si vamos a perder tiempo y vamos a meterle mucho empeño a algo que realmente no es tan así, no tiene que ser tan cuadriculado y con agilismo sale supremamente rápido. Entonces todo va a depender, el camino que ustedes elijan depende y va a depender de cómo está ese background de conocimiento y ese criterio profesional que ustedes tengan. La elección depende del proyecto y del entorno. Lo tradicional es ideal para proyectos con requisitos bien definidos y poco cambio esperado, como proyectos gubernamentales o de infraestructura, que son bien marcados. Lo que yo les mencioné ahorita del tema estatal, del tema de licitación pública, nos obligan a cumplir con ciertos requisitos. Entra muy fácilmente lo tradicional. Y lo ágil son perfectas para proyectos donde se espera mucha retroalimentación y cambio, como desarrollo de software para startups o productos tecnológicos en constante cambio y evolución. ¿Por qué es relevante la transición? Por lo que mencionamos ahorita. Los tiempos cambian. Las empresas están adaptando procesos y productos a las necesidades de los mercados y de los usuarios. Y ese cambio responde a la creciente demanda y velocidad con la que está moviendo el mundo. Entonces, obviamente, es importante que ustedes tengan el criterio para saber cuándo lo abordan de una manera o de la otra. Estos son ejemplos, por ejemplo, de cómo podemos trabajar Scrum, cómo lo podemos adaptar a otras metodologías. ¿Ustedes conocen este modelo o esta cartelerita? ¿Qué representa? ¿Pero qué proceso o qué metodología maneja? Llama Kanban. Esta es una metodología tipo Kanban. ¿Qué es lo que hace la metodología tipo Kanban? Tiene 3 columnas principales: planeado, en proceso y terminado. Normalmente, cuando tenemos el Sprint Backlog, que es la lista de funcionalidades que vamos a atacar con el Scrum, digamos que tengo 10 tareas. Yo en planeado voy a poner las 10 tareas. En proceso voy a poner la tarea que estoy haciendo en este preciso momento. Y en terminado voy a poner las tareas que ya están finalizadas. Esto es una metodología aparte de Scrum, pero en las reuniones diarias yo lo puedo usar. Entonces se hace la reunión diaria con el equipo, se paran frente a un tablero y miran, listo, ¿usted qué está haciendo hoy? Hoy estoy haciendo esta tarea. Inclusive, cuando usted llega a la reunión, ya tuvo que haber movido las tarjetas para que en la reunión salga supremamente rápido. Y parte del tiempo es que esa reunión no puede durar más de 15 minutos. Entonces la persona llega, se para frente al tablero, frente a esto, o se hace también tableros tipo Trello. ¿Ustedes conocen Trello? Pero si conocen Trello, ¿por qué no se conocieran esto? Porque Trello maneja los 3 momentos. Y Trello es un tablero digital tipo Kanban. Entonces, en ese tablero usted va a poner aquí planeado lo que tiene asignado y va a empezar a mover en proceso solo lo que esté trabajando en ese preciso instante. Y en terminado lo que ya finalizó. Eso nos va a dar una idea de cuál es el avance del proyecto. Y ajustado Scrum se ajusta perfectamente al principio de transparencia. Por ejemplo, aquí tengo a 2 de los muchachos del SENA que están trabajando proyectos con Scrum y con el modelo tipo Kanban. Scrum no dice que tiene que hacerse así, pero podemos adaptarlo perfectamente por la flexibilidad que nos brinda. Entonces, ellos tienen proyectos independientes y cada cartelera es un proyecto. Tienen los POSIT y cada POSIT representa una historia de usuario. Y entonces allá, el que está moviendo la tarjetica lo coge de por hacer a proceso. Y usted puede adaptar eso. Usted puede ponerle otra columna que se llame detenido, otra columna que llame en pruebas, otra columna que llame rechazado. Y la idea es que todos constantemente estemos viendo cómo va el avance del proyecto. ¿Listo? Entonces, es muy flexible, muy práctico, porque eso nos ayuda a que haya agilismo en el trabajo del software. Next. En mi canal estoy retomando el tema de los videos sobre metodologías y gestión de proyectos. Entonces, en esa lista de reproducción ya tengo prácticamente lo que les estoy explicando acá. Estoy hablando del ciclo de vida del software, estoy abordando en videos independientes los roles tradicionales, los roles ágiles, el tema de requerimientos, el tema de planteamiento de problema, y así sucesivamente se explica en detalle y con videos más corticos, de máximo 10 minutos y no estoy mal, cada etapa. Ahí, por ejemplo, se habla de modelos de ciclo de vida, que es básicamente lo que expliqué hoy,
allá lo profundizo un poquito más. Las metodologías tradicionales y una introducción también a las metodologías ágiles. Dura apenas 6 minutos. Este Scrum en 6 minutos, porque en 6 minutos básicamente les explico lo que es Scrum, lo que acá me tomé como 2 horas, ahí lo explico así con el dibujito. Y para los que no me siguen, que me parece muy triste, que ya me conocían desde el lunes, no me han seguido, ahí está el QR por si lo quieren leer. Y también estoy subiendo clases grabadas de desarrollo de software, de ejercicios de parcial, de instrumentos. Hay un curso completo de Android, está el curso de Java. Hay entrevistas en vivo, a veces hacemos los sábados. Y allá TikTok lo estoy tratando de potenciar, donde respondo preguntas. Entonces, si me quieren dejar una pregunta en un video, yo hago un videito respondiendo la pregunta y se ha ido moviendo por allá también. Entonces, muchachos, ahí está la orden, el canal, lo que necesiten y espero que ya ahora que yo salga por la puerta ya sean todos suscritos.